Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Créditos a sus respectivos creadores. Detective Midoriya. Rocket Pterodactyl. Después del incidente del lodo, el sueño de Izuku Midoriya fue aplastado oficialmente. Sin embargo, una experiencia posterior lleva al niño en una nueva dirección. Izuku nunca había contemplado realmente ser un detective, pero toda su vida solo había querido ayudar a las personas con una sonrisa en su rostro. Gracias a un poco de suerte y a toda una comisaría, el sueño de Izuku renace. Capítulo 01, prólogo. Había algunas reglas que Yaji Toshinori todavía estaba luchando por inculcar a sus alumnos, reglas que parecían tan triviales y mundanas que parecía un poco ridículo que los héroes tuvieran que aprenderlas en primer lugar. La primera era tomarse cada tarea en serio, por trivial que pareciera. El joven Bakugou luchó especialmente con eso, renunciando a una tarea una vez que se completó a su satisfacción, o si se consideraba trivial, a menudo empeoraba las cosas. La segunda regla era tener en cuenta tu resistencia. Esta fue una lección agridulce para Toshinori, porque fue su desprecio por esta regla lo que lo dejó con solo una hora de tiempo de héroe cada día. Vio las mismas tendencias en algunos de sus estudiantes, como el joven Kirishima y el joven Satoa. Finalmente, la tercera y más importante regla era estar siempre atento a tu entorno. Asido probablemente luchó más con esto, y Toshinori estaba luchando por encontrar una manera de enseñarle a la niña la regla antes de que alguien más tuviera que pagar el precio de su falta de atención. Estas reglas estaban circulando por la mente de Toshinori cuando se despertó. Después de suficientes años de lidiar con el crimen, una persona obtiene casi un sexto sentido para ello. Cuando Toshinori se despertó ese día, podía sentir en sus huesos que algo malo iba a pasar. Ya estaba calculando cuánto trabajo de héroe podría lograr, pero mucho dependía de la suerte. Toshinori solo esperaba que le quedara tiempo cuando fuera necesario. Distraído por su preocupación, Toshinori no notó el bache en la acera. Apenas se las arregló para evitar caer, pero los papeles en sus manos no tuvieron tanta suerte. Maldiciendo por lo bajo, Toshinori se movió para recoger los papeles, pero un par de manos pecosas ya los estaban recogiendo. Toshinori miró hacia arriba para ver un par de ojos verdes brillantes que parecían vagamente familiares, ojos que tenían demasiado reconocimiento para la comodidad de Toshinori. Sin decir una palabra, el chico empujó los papeles en las manos del héroe y se alejó, dándole a Toshinori una mejor vista de la figura que se alejaba. Era bajo, y claramente aún un adolescente, vestía una sudadera con capucha sucia sobre jeans rotos. Todo en él gritaba que era un matón. La apariencia del chico combinada con la inquietud de Toshinori puso al hombre aún más alerta. Algo le dijo que ese chico tendría una mano en lo que fuera que se iba a desarrollar. A lo largo del día, habría descrito la ansiedad que lo atormentaba como un hoyo en el estómago si todavía tuviera estómago. Su enseñanza sufrió por eso, y el joven Bakugou no dudó en decírselo. Afortunadamente, no fue solo Toshinori, sin embargo, quien se sintió mal. No, una sensación de peligro inminente se cernía sobre todos los estudiantes del curso de héroes, una sensación que los profesores sintieron aún más agudamente. Toshinori estaba cometiendo muchos de los mismos errores que cometió en su primer año de enseñanza. Por suerte sus alumnos habían crecido muchísimo desde entonces y no hubo ningún incidente. Estaban en medio de un ejercicio de rescate de rehenes cuando sonó su teléfono. Al ver quién estaba llamando, Toshinori respondió de inmediato. ¿Qué pasa, Tsukauchi? Tenemos una gran pelea, Toshinori, le informó la tersa voz del detective. Tengo un detective encubierto en medio de todo esto, así que te necesito a ti y a los héroes que creas que son los mejores para el trabajo, ahora. Este no es un trabajo para tus estudiantes. Con eso, Tsukauchi colgó, solo para recibir un mensaje de texto con una dirección. Tragando saliva, el héroe llamó a Netsu. Antes de que el director pudiera responder realmente, Olmir dijo, necesito que vigiles mi clase. Hay una situación por la que me llamaron. Después de unos momentos, agregó, y también se necesitan Midnight y Eraserhead. Muy bien. Informaré a los otros dos y estaré allí en un momento, respondió Netsu. Y efectivamente, antes de que Toshinori pudiera hacer algo más que explicar la situación a su clase, Netsu ya estaba entrando al salón. El prohéroe corrió al estacionamiento donde esperaba su camioneta, junto con Aizawa y Nemuri. Afortunadamente, los dos estaban bien con el ritmo vertiginoso de Toshinori, y Aizawa era un buen navegante. Olmig sabía que había encontrado el lugar cuando condujeron hasta un almacén invadido por autos de policía.
Sukauchi estaba paseando fuera del almacén, luciendo más estresado de lo que Olmig lo había visto alguna vez. Todavía en el camión, Toshinori se transformó en su personaje de héroe. Mirando a Aizawa y Nemuri respectivamente, se dio cuenta de que los tres héroes estaban listos para lo que viniera. Se movieron hacia Sukauchi uniformemente, listos para ser interrogados. Toshinori trató de ocultar su sorpresa, el hombre estaba preocupado. Dirigiéndose a los héroes, Sukauchi dijo: no tenemos idea de cuál es la situación adentro, perdimos contacto con nuestro detective encubierto. Hay más de 50 personas adentro, la mayoría, si no todas, con extensos antecedentes penales. Esté atento. No me entienda. Chico asesinado. Olmig se estremeció ante las emociones en la voz del detective antes de aceptar un auricular de Aizawa. Entraré primero, estaba diciendo. Los mantendré informados sobre la situación para que no la empeoremos. Los otros dos asintieron y Aizawa se fue, desapareciendo en el almacén. Toshinori se colocó junto a una de las puertas, completamente preparado para irrumpir en cualquier momento. Entonces, escuchó. Está bien, me estoy acercando a la pelea principal. No suena tan violento como esperaba, crujió la voz de Aizawa. Tendré una imagen pronto. Olmig susurró en la actualización a Sukauchi, cuyo estrés era palpable. Ambos hombres se cuadraron, sin atreverse a hablar. Están en un alto el fuego, dijo Aizawa. Los dos líderes ya están hablando para terminar todo sin derramamiento de sangre. Todo es por un niño con el pelo verde. Al escuchar esa información, Sukauchi respiró aliviado. No sé cómo lo hace el niño. Supongo que el chico es nuestro detective encubierto. Es increíble, ha hecho que todos dejen de pelear, pero aún no ha descubierto su tapadera, dijo la voz de Aizawa. Olmig no pudo evitar levantar las cejas. Los dos estaban pasando 3 años enseñando juntos, y nunca había escuchado al hombre elogiar tanto a nadie. Supongo que es uno de los tuyos. Olmig preguntó a Sukauchi en voz baja. Nuestro detective más joven hasta ahora, dijo el hombre con orgullo. Midoriya es la mejor mente analítica que tenemos. Es bueno que su madre no quiera mudarse, o ya lo habría robado a algún otro distrito. Todavía le llegan ofertas. ¿Qué tipo de peculiaridad tiene? Parece haber manejado todo esto increíblemente bien, dijo Olmig con curiosidad. En realidad no tiene peculiaridades, dijo Sukauchi suavemente. Hace años, tenía el corazón puesto en ser un héroe, pero aparentemente estuvo involucrado en un incidente. Trató de ayudar, pero los profesionales simplemente lo reprendieron y uno incluso le dijo que mantuviera sus sueños alcanzables. Honestamente, casi rompe al niño. Pero quien quiera que haya sido ese héroe, cometió uno de los mayores errores de sus vidas. Midoriya puede no tener peculiaridades, pero es una de las personas más decididas y hábiles que he conocido. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Olmig, al recordar un incidente hace años con un escuálido chico de cabello verde. Fueron sus palabras las que casi rompieron al niño. Seguramente ese no podría haber sido el chico que acababa de impresionar tan profundamente a Eraserhead. Era demasiado joven para ser detective, si Olmig recordaba correctamente. ¿Dónde estaba ese niño? Toshinori probablemente debería haber vigilado mejor al chico que conocía su secreto. La voz de Aizawa sacó a Olmig de sus reflexiones. Envía a Midnight. Si es lo suficientemente sigilosa, deberíamos resolver esto con un daño mínimo. Entendido. Voy a entrar, dijo Midnight en el auricular. Poco después, sin embargo, Aizawa se quedó sin aliento. ¿Qué está pasando, Eraserhead? Exigió Toshinori. Alguien está usando su peculiaridad. No puedo encontrarlos, y, el audio fue superado por estática, confirmando la sensación en el estómago de Toshinori de que todo iba demasiado bien. Cabeza borradora. Cabeza borradora. Medianoche. Olmig podía sentir su corazón latiendo de golpe en su pecho. Cuando ninguno de los héroes le respondió. Toshinori dijo, alguien está usando su peculiaridad allí, voy a entrar. Sukauchi se movió para protestar, pero Olmig ya estaba atravesando las puertas con su risa y eslogan característicos. Fue entonces cuando el auricular comenzó a funcionar de nuevo. Olmig, casi lo tenemos, estaba silbando Eraserhead. Olmig no sabía de qué se trataba todo este alboroto ya que la situación parecía estar bajo control. Gracias a la peculiaridad de Midnight, casi todos los hombres estaban inconscientes, y Eraserhead inutilizó rápidamente a los que no lo estaban. Un trabajo bien hecho, compañeros héroes, dijo Olmig con una risa estruendosa, una risa lo suficientemente fuerte como para cubrir el sonido de un arma amartillada. Mover.
Una voz joven llamó antes de que algo chocara contra Toshinori, sacudiendo al hombre antes de que un disparo resonara en el almacén. La estática pareció llenar los oídos de Toshinori cuando sintió que el tiempo se ralentizaba. La cosa, o más bien la persona, que había chocado con Toshinori se desplomó sobre el héroe, algo cálido y húmedo se filtraba sobre él. Mirando hacia abajo, Toshinori encontró una cabeza de cabello verde que contrastaba con la sangre que empezaba a cubrir tanto a él como al chico que acababa de recibir una bala por el héroe número 1. Tosiendo húmedamente, el chico casi se cae al suelo antes de que Toshinori se acordara de sí mismo y agarrara al chico, bajándolo suavemente al suelo. En el fondo escuchó los sonidos reveladores de Midnight cuidando al pistolero. Pero en este momento, la vida del niño dependía de la ayuda de Toshinori. Por primera vez en años, Toshinori deseó tener su capa, cualquier tela suelta que pudiera arrancar para detener la hemorragia. Tal como estaban las cosas, no tenía más opción que usar sus enormes manos para presionar el abdomen del niño, rezando a un poder superior para que lo estuviera ayudando. Pero el aliento del niño todavía salía como violentas bocanadas de aire, sus ojos verdes miraban alrededor, sin ver. Todo el estómago de Miguel se hundió cuando reconoció esos mismos ojos verdes y pecas de los que había estado preocupado esa misma mañana. ¿Qué fue ese disparo?, demandó Tsukauchi, corriendo detrás de Toshinori. Al ver al niño en el suelo, el hombre se congeló antes de gruñir. Quiero sujetar a todas las personas aquí que no sean de los nuestros. Necesitamos una ambulancia ahora. Olmig se estremeció ante la ferocidad en la voz de su viejo amigo. Los oficiales de policía entraron, cumpliendo con todas las órdenes del hombre, aunque muchos se endurecieron al ver al niño en los brazos de Toshinori. Órdenes dadas, Tsukauchi colapsó al lado del chico, arrancando su chaqueta para tratar de detener el sangrado, lo cual fue infinitamente más útil que las manos de Toshinori. Midoriya, quédate conmigo, suplicó el detective. Solo sigue respirando. Finalmente, esos ojos verdes encontraron algo en lo que enfocarse cuando el chico miró hacia arriba, aferrándose a la forma del detective mayor. Cuando habló, las sibilancias eran apenas reconocibles como palabras. Intentando, señor, dijo el chico, deteniéndose para toser. Para su horror, gotas de sangre salían con cada tos. Solo, por si acaso, dile a mamá que la ame. Niño, te ordeno que no mueras, dijo Tsukauchi con seriedad, presionando aún más su chaqueta. No le voy a explicar esto a tu madre. Tienes que seguir luchando. ¿Sabes? Siempre sigue las órdenes, dijo Midoriya con voz áspera, arqueando los labios en el más mínimo rastro de una sonrisa antes de que sus párpados se cerraran. Toshinori tragó con dificultad, sintiendo que de alguna manera esto era su culpa. La bala estaba destinada a él, lo sabía, y este niño la había interceptado, y en base a su interacción, este niño era el detective de Tsukauchi. Había reglas fundamentales que son tan lógicas que uno no pensaría que los héroes necesitaban aprenderlas. La tercera regla, y la más importante, resonaba en su cabeza, y prácticamente podía escuchar las voces de sus alumnos criticándolo de la misma manera que se criticarían unos a otros en un ejercicio. ¿Por qué había alguien todavía despierto para atacar? Aizawa preguntaría con esa voz acerada. Ida y Yaoyorozu pelearían para analizar la situación primero, pero al final ganaría Yaoyorozu. No hubo tiempo suficiente para que la peculiaridad de Midnight se extendiera por completo por toda la habitación, y la entrada de Olmig trajo más flujo de aire para dispersar su peculiaridad, lo que permitió que los villanos resistieran aún más. Cuando pensó erróneamente que la situación estaba resuelta, hizo suficiente ruido para permitir que los villanos tuvieran el elemento sorpresa. ¿Y qué regla se rompió?, preguntaría Aizawa, mirando a Toshinori para que supiera exactamente lo que había hecho. Oh, lo sé. Ha sido, gritaba, saltando arriba y abajo. Es mi regla, la tercera y más importante regla. Toshinori había bajado la guardia, tontamente inconsciente de su entorno. Y tal como siempre advertía a sus alumnos, Olmig no fue quien pagó el precio. De hecho, en cambio, fue pagado por el protegido de su amigo más cercano. Capítulo 02, hace 3 años solo tomó unos minutos para que el sueño de Midoriya Izuku y todo el plan para su futuro se hicieran amigos. Había pasado los primeros 12 años de su vida rodeándose de todo lo que pudo encontrar sobre héroes, ideando varias formas de convertirse en uno sin una peculiaridad. El sueño de Izuku era el sueño de muchos, pero su motivación era considerablemente más pura. En lugar de buscar fama y fortuna, Midoriya Izuku simplemente quería ayudar a las personas, usar su sonrisa para tranquilizar a las personas en los momentos más oscuros, recordarles que el mundo aún tenía luz. Pero en el momento más
más oscuro del niño, su héroe le falló, sin ofrecerle seguridad verbal, ni la sonrisa por la que era famoso. Midoriya Izuku no murió ese día, pero sí su sentido de propósito. El chico se alejó a trompicones de la azotea, preguntándose en silencio si debería prestar atención a su compañero de clase y tropezar en su lugar. Lágrimas que no sabía que había derramado corrían por sus mejillas mientras reflexionaba sobre la verdad de la identidad de su héroe, así como todo lo que All Might le había dicho. Sin darse cuenta, las piernas del chico lo habían llevado a otra multitud, una pelea de villanos. Sin embargo, no parecía una gran pelea, y se sentía vacío para él. Luego tomó en cuenta los detalles de la pelea, el villano que era demasiado familiar y los ojos rojos que suplicaban ayuda, ojos rojos que Izuku nunca podría olvidar. El villano del lodo tenía a Kacchan. Antes de que Izuku supiera lo que estaba haciendo, sus piernas lo llevaron hacia adelante, arrojando su bolso al ojo del villano del lodo, su único punto vulnerable. El villano retrocedió, dándole a Izuku el margen de maniobra suficiente para comenzar a sacar a su compañero de clase del lodo. Por segunda vez ese día, un solo golpe de All Might derribó al villano del lodo, brindando un inmenso alivio a la multitud. La gente murmuraba entre ellos, actuando como juez y jurado de lo que acababa de suceder. ¿Qué estaba tratando de lograr ese niño flacucho? ¿Simplemente hizo más trabajo para los héroes?, preguntó una mujer particularmente venenosa. Creo que solo quería atención, dijo otra mujer. Algunos niños son tan patéticos. Cada instinto le decía a Izuku que corriera, abandonara este lugar, pero las crueles palabras lo congelaron en el lugar. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó una voz áspera, una mano igualmente áspera agarrando al niño por el brazo. Mirando hacia arriba, Izuku estaba mirando el rostro de Deatax. El hombre era un héroe aceptable, pero Izuku podría haberle dicho numerosas formas en que el hombre podría maximizar su peculiaridad. Desafortunadamente, el hombre se vio frenado por su idolatría de All Might. Yo solo quería ayudar, tartamudeó Izuku. Si vas a interferir, será mejor que tengas la peculiaridad de respaldarlo, gruñó Deatarms, sacudiendo un poco a Izuku. Para un niño de verdad, interrumpió Moon Lady. Acabo de empezar, ¿quieres que mi carrera se arruine por tu culpa? Moon Lady, Deatarms, retírense, dijo una voz mucho más lógica. Izuku levantó los ojos para ver nada menos que a Kamui Box, quien suavemente puso su mano sobre el hombro de Izuku. Escucha chico, tus intenciones fueron nobles hoy. Entiendo que solo estabas tratando de ayudar a tu amigo, y eso es admirable. Pero fue increíblemente peligroso. Hemos entrenado para esto durante años, somos los expertos, así que hasta tienes el entrenamiento para unirte a nosotros, confía en nosotros para manejarlo, ¿de acuerdo? Las palabras del héroe fueron amables, pero más que nada Izuku quería irse a casa. Asquerosamente, todavía podía sentir una capa de baba cubriendo su esófago, y una parte de él quería llorar a pesar de que no le quedaban lágrimas. Una parte de su mente le susurró que debería preguntarle a Kamui Box si podía convertirse en un héroe, pero el mismo All Might ya le había aconsejado en contra de su sueño. En general, no era prudente ignorar descaradamente los consejos del máximo héroe del mundo. La imagen de su madre disculpándose con él brilló a través de su mando. Le habían dicho que era un sueño imposible toda su vida, pero finalmente estaba empezando a asimilarlo. Izuku Midoriya realmente era solo un Deku inútil. Con la mente entumecida, Deku se alejó de la escena, consciente de que los héroes aún le gritaban, pero sin importarle. Sus piernas emprendieron el camino a casa, todo en él gritaba que se fuera a casa, que fuera a donde fuera seguro. Fue detenido en su camino por la última persona en el mundo que quería ver. Los otros héroes ya me dieron una lección, dijo Izuku antes de que All Might pudiera decir algo. Gracias por salvarnos a mí y a Kacchan. Ahora está claro que nunca seré un héroe. All Might se sorprendió, el cambio en el niño fue tan drástico que por un momento se preguntó si este era el mismo niño. Joven, dijo Deku en voz baja, ojos verdes apagados. Tu secreto. ¿Es seguro? Te juro que no se lo diré a nadie. Izuku siguió arrastrando los pies, dejando a un All Might conmocionado a su paso. Se fue el joven decidido que había impresionado a All Might, y el héroe profesional no pudo evitar sentir que había tenido algo que ver. El héroe debatió consigo mismo por un momento antes de decidir que era mejor irse. Después de todo, no estaba equipado para lidiar con las emociones del chico. Al menos, eso fue lo que se dijo a sí mismo. Su segundo, o eso contaba como tercero, encuentro con All Might apenas se registró en la mente de Deku. Sin embargo, casi nada se registró en su mente. Estaba casi en casa cuando escuchó fuertes pasos en la acera a su lado. Deku. Bakugou aulló, la furia emanaba de él.
Cuando Izuku se dio la vuelta para mirar al iracundo rubio, fue una explosión lo que saludó al chico. Fue la explosión más grande que Bakugou había usado en él hasta ahora, quemándole la cara y el pecho, además de arrojar al niño al suelo. ¿Qué fue eso? Bakugou se enfureció. ¿Crees que eres mejor que yo o algo así? Cuando Izuku no respondió, el rubio pateó al chico caído. Respóndeme. Izuku abrió la boca para decir algo, pero sonó otra voz. Katsuki Bakugou. Aléjate de mi hijo, ahora, gritó Inko Midoriya, saliendo de su casa luciendo como la personificación de la ira misma. El chico rubio se puso rígido, poco acostumbrado a que lo atraparan o lo reprendieran. Con los ojos rojos mirando al niño más pequeño, escupió. Será mejor que te cuides, Deku. Recuerda que no vales nada. Lo sé, dijo el chico débilmente, finalmente mirando a su antiguo amigo. Bakugou se quedó mirando por un momento, sorprendido por lo muertos que estaban los ojos del chico. Antes, siempre tenían ese brillo estúpido e inextinguible en ellos. Pero ahora Izuku Midoriya estaba sentado frente a él, roto. No fue tan satisfactorio como pensó que sería. Inko tomó a Katsuki por sorpresa, empujándolo físicamente lejos de su hijo. Aléjate de Izuku, gruñó, recogiendo a su hijo aturdido y herido en sus brazos. Vamos Izuku, tienes que ir al hospital. Lo siento, mamá, murmuró el chico de cabello verde, pero se hizo callar de inmediato. No Izuku, dijo Inko. Lamento que hayas estado lidiando con esto solo hasta ahora. No deberías haberme ocultado, pero está en el pasado y es hora de seguir adelante. La madre y el hijo compartieron muchas lágrimas mientras tomaban un taxi al hospital. El taxista se secó discretamente algunas lágrimas cuando escuchó que el niño comenzaba a contar los eventos del día. Cuando llegó al hospital, rechazó el pago de Inko y, en cambio, le deseó a Izuku una pronta recuperación. Por suerte dentro del hospital no los hicieron esperar mucho tiempo. Una amable doctora entró en la sala de espera solo unos minutos después de que se registraron y gritó: ¿Izuku Midoriya? Izuku se obligó a ponerse de pie, sintiéndose cerca de desmayarse por el dolor. Siguiendo al médico, una gran cantidad de preocupaciones plagaron su mente, siendo la principal la explicación que tendría que dar a otra persona. Estaba exhausto en todos los aspectos de la palabra, deseando nada más que colapsar en su cama y dormir durante días. Afortunadamente, la doctora fue amable, escuchó atentamente y solo hizo las preguntas necesarias antes de comenzar su examen. Aparte de un hisopo de garganta desagradable, los procedimientos fueron rápidos e indoloros. La amable mujer le dio a Inko instrucciones muy detalladas sobre qué hacer, lo cual fue bueno porque Izuku no retuvo nada de eso. La madre y el hijo decidieron caminar a casa, e Izuku siguió disparando discretamente, miró preocupado a Izuku. La mayor parte de la caminata transcurrió en relativo silencio hasta que Inko preguntó: ¿cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Me refiero a la intimidación. Izuku simplemente se encogió de hombros, lo que solo sirvió para que Inko se preocupara más. Los dos caminaron en silencio una vez más. Nos vamos a mover, espetó Inko. Y podemos inscribirte en la escuela en línea si quieres. Eres lo suficientemente inteligente como para que probablemente puedas terminar temprano. Lamento no haberlo visto hasta ahora, Izuku, pero has estado viviendo la vida equivocada. Yo conozco a mi hijo, y no está destinado a desperdiciarse siendo intimidado. Mi hijo es la persona más amable y valiente del mundo y está destinado a una vida en la que su sonrisa hace que otras personas se sientan mejor. Decidas lo que decidas hacer, Izuku, estoy completamente te apoyo. Las lágrimas se deslizaban por las mejillas de la mujer cuando hizo su audaz declaración. No sabía cuándo había sucedido, pero las lágrimas también se deslizaban por las mejillas de Izuku. La primera emoción que había sentido en horas se encendió en su mente y luego se arrojó sobre su madre, sollozando. Nunca voy a ser un héroe, sollozó Izuku, agarrando a Inko aún más fuerte. Ya eres un héroe, dijo Inko entre lágrimas. Eres mi héroe y mucho más. Un día verás lo que yo veo.